el perro feroz bloqueó la vía para impedir el paso del vehículo de emergencia. Cuando descubrieron por qué hizo eso, todos se sorprendieron. En un día lleno de agitación en un pequeño pueblo llamado Malinalco, una ambulancia avanzaba a toda velocidad por las calles, desesperada por salvar la vida de una persona. Pero, de repente, tuvo que detenerse en seco. Un perro grande estaba plantado firmemente en medio del camino. El animal, con su pelaje desordenado y su postura firme, parecía completamente decidido a no moverse. Ladraba con fuerza, mirando fijamente hacia el interior de la ambulancia, como si quisiera advertir de algo. Sus ojos brillaban con una intensidad extraña, como si comprendiera la urgencia de la situación, pero al mismo tiempo se negara a permitir el avance del vehículo. Los paramédicos intentaron avanzar por los lados, tratando de rodear al perro, pero él, con una determinación implacable, se movía rápido para bloquearles el paso, como si estuviera en una misión de vital importancia. Mientras tanto, los habitantes del pueblo comenzaron a salir de sus casas para ver qué estaba ocurriendo. Todos parecían intrigados por el extraño obstáculo que había causado que la ambulancia se detuviera. ¿Te imaginas estar en casa, tranquilo, viendo la tele con tu familia, y de repente darte cuenta de que una ambulancia no puede avanzar porque un perro no quiere moverse? Podrías pensar. Aunque suena raro, eso fue exactamente lo que pasó en las calles de Malinalco. Este perrito, con su gesto tan inusual, logró captar la atención de todo el pueblo. Parecía que sus ladridos y su postura estaban enviando un mensaje silencioso, como si quisiera alertar a todos de un peligro que solo él percibía. Este inesperado enfrentamiento entre la ambulancia y el perro se convirtió en el gran enigma de la noche. Dentro del vehículo, los paramédicos estaban visiblemente preocupados. Tenían a bordo al señor Mendoza, un paciente en estado grave. Sufría quemaduras en los brazos y el rostro y su corazón latía de forma irregular. Con cada segundo que pasaba, la necesidad de asistencia médica era mayor y la presión aumentaba dentro de la ambulancia. Pero, a pesar de todo, el perro no se movía, como si fuera consciente de algo que los humanos no podían entender. Las personas que observaban comenzaron a silbar y a intentar convencer al perro de que se apartara del camino. Algunos le ofrecían trozos de comida deliciosa, pensando que podrían tentarlo a moverse con algo de sabor. Pero Toby, el perro testarudo, no se inmutaba. Sus ojos seguían enfocados en la ambulancia y sus ladridos fuertes resonaban en la calle, cada vez más intensos. Era como si estuviera advirtiendo sobre un peligro inminente, aunque nadie sabía exactamente qué era. Su actitud firme, su mirada penetrante y sus ladridos llenos de urgencia comenzaron a generar preocupación entre los vecinos, quienes empezaron a notar la tensión creciente en el ambiente. Los vecinos, especialmente los niños que se aferraban con fuerza a las manos de sus padres, observaban la escena con inquietud. Algunos de ellos ya habían visto muchas veces a ese perro pasear por el pueblo, pero nunca lo habían visto actuar de esa manera. Los murmullos se extendieron entre la multitud, y pronto el nerviosismo se sintió en el aire. Parecía como si una gran nube de ansiedad hubiera descendido sobre la tranquila calle de Malinalco. Todos estaban atentos al estado crítico del señor Mendoza, pero también empezaban a preguntarse por qué el perro estaba tan determinado a bloquear el paso. La tensión en la calle de Malinalco se podía cortar con un cuchillo. Los murmullos continuaban, cada vez más intensos, mientras las miradas de los vecinos seguían fijas en el perro, en la ambulancia y en el señor Mendoza que se debatía entre la vida y la muerte. Diana, observando desde el fondo, sintió un nudo en el estómago. No podía explicar por qué, pero había algo en la mirada del perro que la inquietaba profundamente.
Toby, como le llamó más tarde, seguía ladrando de manera incesante. Cada ladrido era un grito de desesperación, no de agresividad, como si intentara comunicar un mensaje que nadie más que él podía entender. Diana, una joven veterinaria con un corazón tan grande como su determinación, decidió intervenir. A pesar de que los demás no sabían qué hacer, ella sintió que debía acercarse. Respiró hondo y, con pasos firmes pero calmados, se dirigió hacia Toby. Aunque era pequeña y su presencia podía parecer frágil, había algo en su andar y su mirada que transmitía una calma que contrastaba con el caos que la rodeaba. Los vecinos la miraron con asombro. Algunos intentaron detenerla, pero Diana no se detuvo. Sabía que, aunque nadie más lo entendía, el perro no estaba allí por casualidad. Había algo más profundo en su comportamiento. «Tranquilo, amigo», le susurró mientras se acercaba. Toby, que hasta entonces no había dejado de ladrar, se detuvo por un momento y giró la cabeza hacia ella. Su mirada intensa y penetrante se suavizó apenas un poco. Diana alzó la mano lentamente, dándole al perro tiempo para sentir su presencia, para entender que ella no representaba una amenaza. El tiempo pareció detenerse. El aire alrededor se llenó de una especie de tensión entre lo que podía pasar si Toby decidía no confiar en Diana. Pero entonces, contra todo pronóstico, el perro se acercó, olisqueando su mano y luego tocándola ligeramente con el hocico. Fue un gesto pequeño, pero suficiente para que Diana entendiera que había logrado un primer paso hacia la confianza. «Está bien», dijo en voz baja, manteniendo su mirada fija en los ojos del perro. «No te voy a hacer daño. Solo quiero ayudar». Toby dejó de ladrar por completo, aunque su cuerpo seguía en tensión. Diana se agachó un poco más, quedando casi a la altura del perro, manteniendo siempre ese contacto visual que parecía ser clave. A su alrededor, los vecinos observaban con una mezcla de alivio y asombro. Nadie entendía por qué el perro había cedido ante esta joven, pero todos sentían que algo importante acababa de suceder. Finalmente, Toby dio un paso hacia atrás, permitiendo que la ambulancia pasara. Diana suspiró, aliviada, pero una pequeña voz en su interior le decía que esto no había terminado. Había algo más detrás de la terquedad de ese perro. Mientras la ambulancia se alejaba con las luces parpadeando, Diana se quedó con Toby, acariciando suavemente su cabeza. La calma regresó lentamente a la calle, pero Diana no podía sacudirse la sensación de que ese perro intentaba comunicar algo importante. Los vecinos regresaron a sus casas, murmurando sobre lo sucedido, mientras Diana decidió llevar a Toby a su casa. Esa noche, mientras Diana preparaba algo de comida para Toby, se sentó a observarlo con detenimiento. Había algo en él que no lograba descifrar. No era simplemente un perro callejero. Parecía tener una misión, una intención más allá de lo obvio. Cada vez que salían a pasear, Toby parecía llevarla a diferentes puntos del pueblo, siempre con una urgencia silenciosa. No era un paseo cualquiera. Él estaba buscando algo o a alguien. A la mañana siguiente, Diana se despertó con una sensación de inquietud que no la dejaba en paz. Había pasado gran parte de la noche dándole vueltas a lo que estaba ocurriendo. Desde que Toby había llegado a su vida, todo parecía haberse transformado en un enigma constante. Aunque era solo un perro, había algo en su comportamiento que la llevaba a pensar que estaba intentando decirle algo, como si cada paso que daba estuviera guiado por una razón oculta. Después de tomar un café rápido y dar de comer a Toby, Diana decidió que era momento de seguir el rastro que el perro parecía insistir en mostrarle. Aunque no sabía exactamente qué estaba buscando, estaba segura de que encontraría respuestas. Se puso una chaqueta ligera, tomó la correa de Toby y se dirigió hacia la puerta.
Vamos, amigo, dijo Diana, mientras colocaba la correa en el collar de Toby. Hoy vamos a ver a dónde más nos llevas. El perro, como si entendiera perfectamente, meneó la cola con energía y comenzó a caminar con paso firme hacia la calle. Diana notó que esta vez Toby no dudó ni un segundo en elegir la dirección. Tomó la calle principal del pueblo, ignorando los saludos de los vecinos que estaban comenzando su día, y siguió caminando sin detenerse. Caminó con tanta seguridad que Diana apenas podía mantener su ritmo. Finalmente, llegaron a las afueras del pueblo, donde las casas comenzaban a desaparecer, y los terrenos baldíos y los viejos almacenes se convertían en el paisaje dominante. Toby aminoró el paso cuando llegaron frente a un almacén abandonado, uno que Diana apenas recordaba haber visto antes. El lugar, con sus paredes desgastadas y ventanas rotas, parecía tener siglos sin ser tocado. «¿Aquí es?», murmuró Diana, mirando el edificio con cierta desconfianza. «¿Qué es lo que buscas, Toby?». El perro, sin perder tiempo, comenzó a olisquear alrededor de la entrada. Diana lo siguió, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. El aire estaba impregnado de una sensación extraña, como si el lugar mismo guardara secretos que no quería revelar. Toby se detuvo frente a una puerta lateral, la misma que parecía haber sido forzada en algún momento, y comenzó a arañarla con insistencia. Diana, con cautela, empujó la puerta. Crujió al abrirse, revelando un interior oscuro y frío. Toby entró sin dudar, olisqueando el suelo como si estuviera siguiendo un rastro que Diana no podía ver. Ella encendió la linterna de su celular y comenzó a explorar el lugar, que estaba lleno de cajas viejas y polvo acumulado. No pasó mucho tiempo antes de que Toby se detuviera de nuevo, esta vez frente a un rincón lleno de escombros. Comenzó a escarbar con una determinación que Diana no había visto antes. Con cada movimiento, lanzaba trozos de madera y pedazos de ladrillo hacia un lado, hasta que finalmente algo llamó la atención de Diana. Bajo los escombros, medio enterrado, había un objeto que Toby desenterró con cuidado. Diana se acercó y con manos temblorosas recogió lo que el perro había encontrado. Era una gorra, sucia y desgastada, pero reconocible. El emblema de los bomberos de Malinalco aún era visible a pesar del polvo que la cubría. Al darle la vuelta, pudo ver un nombre bordado en el interior: Sebastián. «Dios mío», susurró Diana, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. Sebastián, el bombero que había desaparecido hacía días sin dejar rastro, había estado aquí. ¿Pero por qué? ¿Qué había ocurrido? Miró a Toby, que la observaba con ojos llenos de una extraña mezcla de tristeza y urgencia. Sabía que ese perro no era un animal cualquiera. Había algo más en su historia, algo que debía descubrir. Decidió que la próxima parada sería el cuartel de bomberos. Tenía que hablar con alguien que conociera bien a Sebastián y que pudiera ayudarle a entender lo que estaba ocurriendo. Con la gorra firmemente en sus manos y Toby a su lado, Diana caminó de regreso al pueblo. Mientras recorría las calles ahora desiertas, notó que el día se había nublado, como si el cielo mismo reflejara la incertidumbre que sentía en su interior. Llegaron al cuartel de bomberos, un edificio de ladrillo rojo que siempre había sido un símbolo de seguridad en el pueblo. Al entrar, Diana fue recibida por uno de los bomberos, un hombre mayor llamado Don Samuel, que la conocía de vista. «Diana, ¿qué te trae por aquí?», preguntó él, con una mezcla de sorpresa y curiosidad en su voz. «Necesito hablar con alguien sobre Sebastián», respondió ella, mostrando la gorra que había encontrado. Don Samuel se puso pálido al ver la gorra
y la invitó a pasar a la oficina. Allí, Diana le contó todo sobre Toby, la forma en que lo había encontrado y cómo el perro la había llevado hasta el almacén, donde encontró la gorra. Don Samuel la escuchó con atención, su rostro cada vez más sombrío. «Ese perro», dijo finalmente, «no es un perro cualquiera. Es Rex, el perro de Sebastián. Trabajaron juntos por años, inseparables. Si Rex te llevó hasta esa gorra, entonces algo muy grave ha ocurrido». Diana sintió un nudo en la garganta al escuchar las palabras de don Samuel. Sabía que lo que había comenzado como un simple misterio, con un perro perdido, se estaba convirtiendo en algo mucho más oscuro y peligroso. El viento soplaba suavemente por las calles de Malinalco, haciendo que las hojas secas bailaran en el pavimento. La calma aparente del pueblo contrastaba con la tormenta de pensamientos que sacudía la mente de Diana. Las palabras de don Samuel resonaban en su cabeza como un eco constante. Algo muy grave ha ocurrido. No podía ignorar la creciente sensación de que estaba a punto de descubrir algo mucho más grande de lo que había imaginado. Toby, como siempre, caminaba a su lado con la misma determinación silenciosa que lo había caracterizado desde el primer día. Sus pasos eran firmes, seguros, como si supiera exactamente hacia dónde debían dirigirse. Diana, aunque nerviosa, decidió dejarse guiar por el instinto del perro. Después de todo, había sido Toby quien la había llevado hasta la gorra de Sebastián, y estaba segura de que él sabía más de lo que podía expresar. La mañana avanzaba lentamente mientras recorrieron varias calles del pueblo. Diana no podía evitar observar cada detalle con mayor atención. Las ventanas cerradas, las miradas fugaces de los vecinos que se escondían tras las cortinas, y el aire pesado que parecía envolver todo a su alrededor. Había algo en el ambiente, una sensación de peligro latente que no lograba comprender del todo, pero que la mantenía alerta. Después de varios minutos de caminata, Toby la llevó hacia un pequeño parque en las afueras del pueblo. El lugar, que normalmente estaría lleno de niños jugando y personas paseando, estaba desierto. El silencio era inquietante, roto solo por el crujido de las ramas bajo sus pies. Diana sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras observaba cómo Toby comenzaba a olisquear el suelo con una urgencia que no había visto antes. El perro se detuvo en un punto específico, cerca de un banco de madera desgastado por el tiempo. Diana se agachó junto a él, intentando ver lo que había captado su atención. El suelo estaba oscuro, como si algo se hubiera quemado allí recientemente. Un olor a ceniza aún flotaba en el aire, mezclado con la humedad del rocío de la mañana. Diana pasó los dedos por la tierra, sintiendo la textura áspera y fría. «¿Qué pasó aquí, Toby?», murmuró, como si el perro pudiera darle una respuesta que ella no lograba encontrar. El perro levantó la cabeza, observando atentamente el parque desierto. Parecía estar en alerta, como si esperara que algo sucediera en cualquier momento. Diana se puso de pie, mirando a su alrededor con ojos entrecerrados. No había señales de personas cerca, pero la sensación de ser observada no la abandonaba. Se sentía expuesta, vulnerable, como si cada sombra a su alrededor pudiera esconder un secreto oscuro. Toby, al notar la tensión de Diana, emitió un leve gruñido, un sonido bajo que vibró en el aire y que aumentó la sensación de inquietud en ella. Decidió que era momento de regresar al cuartel de bomberos y compartir lo que había descubierto con don Samuel. Aunque no era mucho, la conexión entre los lugares a los que Toby la llevaba y las huellas de incendios recientes no podía ser una coincidencia. Mientras caminaban de vuelta al pueblo, Diana no podía evitar preguntarse qué estaba buscando exactamente Toby.
¿Estaba Sebastián involucrado en estos incendios? ¿O había descubierto algo que lo puso en peligro? Cada paso que daba la acercaba más a una verdad que temía descubrir, pero que sabía que era inevitable. Al llegar al cuartel de bomberos, don Samuel la estaba esperando en la puerta, con una expresión de preocupación grabada en su rostro. Diana le explicó lo que había encontrado en el parque y cómo Toby había reaccionado al olor de la ceniza. Don Samuel la escuchó en silencio, asintiendo lentamente con la cabeza. «Diana», dijo finalmente, con un tono grave, «creo que estamos lidiando con algo mucho más grande de lo que parece. Sebastián mencionó algo sobre estos incendios antes de desaparecer, pero no dio detalles. Solo decía que había algo que no cuadraba, algo que lo tenía intranquilo. Ahora que has encontrado estas pistas, temo que pueda estar en peligro. O peor». Las palabras de don Samuel quedaron suspendidas en el aire, cargadas de un miedo que ambos compartían. Diana sintió que el peso de la situación se volvía más palpable, como una losa que amenazaba con aplastarla. Pero a pesar de ese temor, también sentía una determinación creciente, una necesidad imperiosa de seguir adelante y descubrir la verdad, por más dolorosa que pudiera ser. «Tenemos que hacer algo, don Samuel», dijo Diana con firmeza, tratando de ocultar el temblor en su voz. «No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras Sebastián está ahí fuera, en algún lugar, tal vez necesitando nuestra ayuda». Don Samuel asintió nuevamente, su expresión grave pero decidida. «Tienes razón, Diana. No podemos ignorar lo que está pasando. Vamos a reunir a algunos de los muchachos del cuartel. Necesitamos investigar más a fondo esos incendios y cualquier pista que podamos encontrar». Diana observó a Toby, que estaba sentado a su lado con los ojos fijos en ella. Había en su mirada una mezcla de urgencia y confianza, como si supiera que estaban en el camino correcto. «No te preocupes, amigo», pensó Diana. «Vamos a encontrar a Sebastián. No estás solo en esto». El día amaneció con un cielo gris y una niebla densa que envolvía todo el pueblo de Malinalco. El sol apenas lograba atravesar esa capa espesa de nubes, creando un ambiente sombrío que parecía presagiar algo oscuro. Diana se preparó para salir una vez más, con Toby a su lado, como lo había estado desde que todo este misterio comenzó. La determinación en los ojos del perro era la misma de siempre. Pero esa mañana había algo distinto en el aire, una tensión casi palpable. Toby la condujo fuera del pueblo, hacia los límites de Malinalco, donde los campos vacíos y las viejas construcciones olvidadas marcaban el fin del camino. El silencio era abrumador, roto solo por el crujido de las hojas bajo sus pies y el suave murmullo del viento que se colaba entre las ramas secas de los árboles. Diana sintió un escalofrío mientras seguía a Toby, que avanzaba con paso decidido hacia un destino que solo él conocía. Finalmente llegaron a un viejo almacén, uno que parecía haber sido abandonado hacía muchos años. Las paredes de ladrillo estaban cubiertas de musgo y grietas, y las ventanas, rotas y sucias, dejaban pasar apenas un rayo de luz que iluminaba tenuemente el interior. El lugar, a simple vista, no ofrecía nada más que desolación. Pero Diana sabía que había algo oculto en esas sombras, algo que Toby estaba empeñado en mostrarle. Toby se detuvo frente a la puerta del almacén, mirando a Diana como si le pidiera permiso para entrar. Ella tragó saliva, tratando de calmar el ritmo acelerado de su corazón. Todo su ser le gritaba que diera la vuelta, que no entrara en ese lugar, pero al mismo tiempo sabía que no tenía opción. Algo muy importante estaba escondido allí,
algo que podría ser la clave para encontrar a Sebastián. Empujó la puerta con cuidado, y ésta se abrió con un quejido largo y agudo que resonó en el aire espeso. Toby entró primero, y Diana lo siguió, su linterna apenas iluminando unos pocos metros delante de ella. El interior del almacén estaba cubierto de polvo y telarañas, y el aire tenía un olor a moho que le resultó desagradable. Las sombras se movían a su alrededor, proyectadas por la tenue luz que entraba por las ventanas rotas, creando figuras inquietantes que parecían observarla desde cada rincón. Cada paso que daba era un desafío para sus nervios, y el sonido de sus propios pies sobre el suelo polvoriento la hacía sentir más vulnerable. Toby avanzaba sin dudar, sus patas apenas haciendo ruido sobre el suelo. Pero a cada paso que daba el perro, Diana sentía que la distancia entre ellos y el peligro se acortaba. De repente, Toby se detuvo en seco. Diana lo miró con el corazón latiendo a 1000 por hora. El perro levantó la cabeza y empezó a ladrar. Un ladrido fuerte, insistente, como si estuviera llamando a alguien. El sonido rebotó en las paredes del almacén, haciéndolo parecer aún más vacío y lúgubre. Diana, con el corazón en la boca, dirigió la luz de su linterna hacia donde Toby miraba. Lo que vio la dejó sin aliento. Allí, en el rincón más oscuro del almacén, entre cajas viejas y escombros, estaba Sebastián. Su cuerpo estaba cubierto de polvo y su ropa rasgada. Pero lo que más la impactó fue su estado. Herido, pero vivo. Sebastián estaba semi-inconsciente, con la cabeza inclinada hacia un lado, como si apenas tuviera fuerzas para mantenerse despierto. «Sebastián», murmuró Diana, con la voz quebrada por la emoción. Toby corrió hacia él, moviendo la cola con una mezcla de alegría y desesperación. El perro se acurrucó junto a su dueño, lamiendo su rostro con suavidad, como si quisiera reconfortarlo, asegurándole que todo estaría bien ahora que lo había encontrado. Sebastián, al sentir el contacto de su fiel compañero, abrió los ojos con esfuerzo y una débil sonrisa se dibujó en su rostro. «Rex», susurró con voz ronca, utilizando el nombre original de su perro. «Sabía que vendrías». Diana sintió como las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Todo el miedo y la tensión que había sentido hasta ese momento se transformaron en un profundo alivio al ver a Sebastián vivo. Sin perder más tiempo, sacó su teléfono y llamó a los servicios de emergencia. Su voz era firme, aunque aún temblaba por la emoción. «Necesitamos una ambulancia y a la policía en el viejo almacén al norte del pueblo. Rápido». Mientras esperaba a que llegara la ayuda, se arrodilló junto a Sebastián, quien parecía estar luchando por mantenerse consciente. Diana le tomó la mano, tratando de transmitirle algo de fuerza. «Estamos aquí, Sebastián. Ya estás a salvo», le dijo con suavidad, aunque sabía que aún había mucho por descubrir. Sebastián intentó hablar, pero la debilidad le ganó, y cerró los ojos, respirando con dificultad. Diana sintió que cada segundo que pasaba era crucial. Toby, por su parte, no se apartaba de su dueño, manteniéndose vigilante, como si entendiera que aún no estaban fuera de peligro. Finalmente, los sonidos de las sirenas rompieron el silencio opresivo del almacén. La ambulancia y la patrulla llegaron casi al mismo tiempo, y los paramédicos entraron rápidamente al lugar. Diana les indicó dónde estaba Sebastián, y ellos se pusieron a trabajar de inmediato, estabilizándolo antes de trasladarlo a la camilla. El sol apenas se asomaba por el horizonte cuando Sebastián fue trasladado al hospital. La tensión de la noche anterior aún pesaba sobre los hombros de Diana, quien no había podido cerrar los ojos.
Toby, siempre a su lado, la miraba con sus ojos llenos de sabiduría canina, como si comprendiera que el peligro aún no había pasado. En el hospital, los doctores trabajaron con precisión, atendiendo las heridas de Sebastián y estabilizando su estado. Mientras tanto, Diana permanecía en la sala de espera, su mente ocupada en lo que había ocurrido. Cada detalle de la noche anterior pasaba por su mente como una película en blanco y negro, llena de escenas que no lograba comprender del todo. Horas más tarde, un doctor salió de la sala y le indicó que Sebastián estaba estable y consciente. Aunque cansada, Diana sintió un alivio inmenso al saber que Sebastián iba a recuperarse. Caminó hacia la habitación con pasos lentos, acompañada por Toby, que se mantuvo en silencio, como si supiera que ese momento requería calma. Al entrar, encontró a Sebastián acostado en la cama, pálido, pero con una expresión de agradecimiento en su rostro. Sus ojos se iluminaron al ver a Toby, quien se acercó de inmediato, moviendo la cola y lamiendo la mano de su dueño con devoción. Diana se sentó al lado de la cama, y durante unos minutos, el silencio fue lo único que los acompañó. Era un silencio pesado, cargado de preguntas sin responder, pero también de alivio por haber llegado hasta allí. «Sebastián», comenzó Diana con voz suave, «cuando encontramos a Toby, algo muy extraño sucedió. Él bloqueó el camino de una ambulancia que llevaba a un hombre herido, el señor Mendoza. No entendí por qué lo hizo en ese momento, pero ahora creo que hay algo más detrás de todo esto». Sebastián, con la mirada fija en Toby, asintió lentamente. «Diana», respondió con voz débil pero firme. «Toby siempre ha sido un perro especial. Antes de desaparecer, estaba investigando unos incendios que ocurrieron en el pueblo. Eran pequeños, aparentemente sin importancia, pero había algo que no cuadraba. Y entonces empecé a sospechar de Mendoza». Diana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sebastián continuó. «Mendoza ha estado en el pueblo desde hace mucho tiempo. Todos lo conocen y nadie sospecharía de él. Pero Toby lo detectó. Su olfato es excepcional. Debe haber reconocido el olor de Mendoza en uno de los lugares donde ocurrieron los incendios». La revelación dejó a Diana sin palabras por un momento. Todo comenzaba a tener sentido. Toby no había actuado sin razón. Había tratado de impedir que el verdadero culpable escapara. «¿Entonces, crees que Mendoza es el responsable de esos incendios?», preguntó Diana, tratando de unir todas las piezas del rompecabezas. «Estoy casi seguro», respondió Sebastián con esfuerzo. «Cuando me di cuenta de que había algo extraño en esos incendios, quise confrontarlo, pero desaparecí antes de poder hacerlo. Ahora entiendo por qué Toby hizo lo que hizo. No quería que Mendoza escapara». Diana asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. Se levantó con determinación y salió de la habitación, dejando a Sebastián descansar. Fue directamente a los oficiales que habían llegado al hospital. Les explicó lo que Sebastián le había dicho y cómo Toby había identificado a Mendoza. Los oficiales actuaron de inmediato. Sabían que no podían perder tiempo y rápidamente se dirigieron al área donde Mendoza estaba siendo atendido por sus quemaduras. Lo arrestaron ahí mismo, ante la sorpresa de todos los que lo conocían. La noticia se esparció rápidamente por Malinalco y la incredulidad se mezcló con la indignación. ¿Cómo era posible que alguien tan conocido y aparentemente confiable pudiera estar detrás de algo tan terrible? Mientras tanto, en el hospital, Diana regresó a la habitación de Sebastián. Se sentó a su lado y con una sonrisa cansada le dijo: «Ya lo detuvieron. Mendoza no podrá causar más daño». Sebastián cerró los ojos aliviado.
Gracias, Diana. Gracias por confiar en Toby y por no rendirte. Diana lo miró, sintiendo que el peso que había llevado durante esos días finalmente comenzaba a desaparecer. No fue solo por mí, Sebastián. Toby sabía lo que hacía, y ahora sé que nunca debí dudar de él. Toby, que había permanecido en silencio a un lado, levantó la cabeza y miró a ambos con sus ojos llenos de inteligencia y lealtad. Había cumplido con su deber, y ahora, finalmente, podía descansar. La noticia de la detención de Mendoza se esparció por Malinalco, como el fuego que él mismo había provocado. En cuestión de horas, cada rincón del pueblo conocía el oscuro secreto que había permanecido oculto bajo la apariencia de un hombre común y respetado. Nadie podía creerlo. El señor Mendoza, aquel vecino amable que siempre saludaba con una sonrisa, había sido el autor de los incendios que tanto daño habían causado. El desconcierto fue general, pero la admiración por Toby y por Diana no tardó en brotar entre los habitantes. La valentía del perro y la perseverancia de la joven veterinaria se convirtieron en el tema de conversación en todas partes. En los cafés, en las tiendas y en las plazas, la historia se repetía con orgullo, como si el pueblo entero hubiese sido parte de aquella hazaña. Dios, ese perro. ¿Quién iba a decir que nos salvaría de algo tan grave? Se escuchaba decir a las señoras que, entre murmullos, comentaban lo ocurrido. Y la muchacha, tan decidida, no descansó hasta encontrar a Sebastián. Mientras el pueblo intentaba procesar la realidad, la policía y el equipo de bomberos no descansaron. Las investigaciones sobre los incendios tomaron un rumbo aún más profundo. Encontraron documentos y pruebas ocultas que revelaban el verdadero plan de Mendoza. Quería desarrollar un proyecto inmobiliario en tierras que ya habían sido designadas como protegidas. Los incendios eran una excusa para dañar la zona y luego reclamarla para sus propios fines. Su plan era ambicioso y egoísta, pero gracias a Toby y a Diana había sido desmantelado a tiempo. Los días siguientes fueron de esfuerzo colectivo. Malinalco, un pueblo unido por la adversidad, comenzó a trabajar en la recuperación de lo perdido. Los cafés y tiendas se convirtieron en centros de voluntariado. Todos querían ayudar a reconstruir los lugares que habían sido dañados por los incendios. Era como si cada persona, al contribuir con un pequeño gesto, estuviera exorcizando las sombras que Mendoza había traído consigo. Diana, aunque agotada, no dejaba de sentir una profunda satisfacción. Mientras caminaba por el pueblo, veía cómo las personas se arremangaban las camisas y trabajaban hombro a hombro con una energía renovada. Toby, siempre a su lado, se había ganado el respeto y el cariño de todos. Ahora lo llamaban el héroe de Malinalco, y cada vez que alguien lo veía, le ofrecían una caricia o una palabra amable. Los preparativos para la gran ceremonia comenzaron temprano aquella mañana en Malinalco. Las banderas ondeaban en la plaza principal y el bullicio de los vecinos se sentía en cada rincón del pueblo. Todos querían ser parte del evento. No era solo una celebración, era un reconocimiento a Toby, el perro que se había convertido en el héroe inesperado de la comunidad. Para muchos, Toby no era solo un animal. Representaba la valentía y la esperanza que necesitaban en un momento tan oscuro. El alcalde, un hombre de voz grave y porte serio, había organizado la ceremonia con el mayor respeto. Sabía que no era solo una ocasión simbólica, sino un homenaje genuino a un ser que, sin palabras, había salvado vidas. Cuando el reloj marcó las 10 de la mañana, la plaza ya estaba llena de gente. Adultos, niños y ancianos se habían reunido para presenciar la entrega de la medalla de honor a Toby. Nadie quería perderse el momento.
Sebastián, todavía recuperándose, llegó acompañado de Diana. Aunque aún se veía débil, había insistido en estar presente para rendir homenaje a su leal compañero y a la joven veterinaria que, con tanta dedicación, no solo lo había salvado a él, sino también al pueblo. Toby caminaba junto a ellos, su cola moviéndose suavemente, casi como si entendiera que la multitud estaba allí por él. El alcalde subió al escenario improvisado y tomó el micrófono. Con voz clara, comenzó a hablar sobre la valentía y el coraje de un perro que había hecho lo imposible. «Hoy no estamos aquí solo para celebrar a Toby», dijo, mirando a la multitud. «Estamos aquí para recordar que, en los momentos más oscuros, el valor y la lealtad pueden venir de los lugares más inesperados». Las palabras del alcalde resonaron profundamente en todos los presentes. Cada vecino de Malinalco había sentido de alguna manera el impacto de lo ocurrido. Los incendios, el miedo, la traición de un hombre que todos conocían. Y sin embargo, fue un perro, un simple perro, quien los había guiado a la verdad. Era un recordatorio de que el valor no conoce límites. Sebastián tomó el micrófono después del alcalde. Su voz temblaba ligeramente, pero las palabras que salieron de su boca fueron firmes y sinceras. Toby, o Rex, como lo conocía yo, no es solo mi compañero. Es un amigo leal, un héroe. Su instinto y valentía me salvaron la vida y descubrieron la verdad que muchos no podían ver. Y no puedo olvidar a Diana. Sin ella, hoy no estaríamos aquí. La multitud aplaudió con fuerza, y Diana, visiblemente emocionada, sonrió tímidamente. Sabía que todo esto no era solo su esfuerzo, sino el resultado de la unión de la comunidad, del apoyo que todos habían dado en los momentos más difíciles. Finalmente, el alcalde llamó a Toby al escenario. El perro, siempre tranquilo, se sentó mientras le colocaban la medalla dorada alrededor del cuello. Toby, en nombre de Malinalco, te declaramos ciudadano honorario de nuestro querido pueblo, dijo el alcalde con orgullo. La multitud estalló en vítores y aplausos. Fue un momento que quedaría en la memoria de todos. Un perro, un héroe y una comunidad más fuerte y unida que nunca. La historia de Toby, Diana y Sebastián en Malinalco es más que un relato de misterio o suspenso. Es una travesía profundamente humana y emotiva que nos enseña sobre la lealtad, el valor y la importancia de la comunidad. El viaje de Diana, una joven veterinaria que se enfrenta a lo desconocido, guiada únicamente por un perro, refleja la fuerza de aquellos que, aunque parecen frágiles, encuentran en su interior la valentía para superar obstáculos. Toby, un perro con un instinto agudo y un corazón leal, demuestra que los héroes pueden venir en todas las formas. A través de su lealtad inquebrantable, no solo salva a su dueño, sino que también destapa la verdad oculta en el pueblo. Su conexión con Sebastián es un recordatorio poderoso de la relación especial entre los seres humanos y los animales, y cómo esa conexión puede trascender los límites del entendimiento común. El relato nos deja una lección clara. El valor no siempre reside en los grandes gestos, sino en las pequeñas acciones diarias de empatía, sacrificio y unidad. Al final, el pueblo de Malinalco no solo recupera la paz, sino que aprende el valor de trabajar juntos ante la adversidad. Si encuentras esta historia tan conmovedora, por favor, dale me gusta y comenta para hacernos saber cómo te sientes. No olvides suscribirte al canal para no perderte otras historias significativas.